Hola, saludos cordiales. Les habla Violeta Villar, coordinadora editorial de la Web de la Salud. Hoy en esta oportunidad abrimos la sección Cultura. Vamos a estar también en el canal de YouTube, en Spotify y por supuesto en el sitio lawebdelasalud.com con la sección de Cultura. Y en esta oportunidad vamos a conversar con Luis Manuel Pimentel. Luis Manuel es poeta, narrador, periodista y ante todo Luis Manuel es barquisimetano, que eso es algo sumamente importante. A ver, Luis Manuel, como la web de la salud llega a diferentes públicos, vamos a hablar un poco de qué significa ser barquisimetano, pero sobre todo ser un artista, un creador barquisimetano. Bueno, hola Violeta, muchísimas gracias por tu invitación y bueno, estoy muy alegre de que me hayas tomado en cuenta para este proyecto que tienes cultural dentro de la web de la salud. Y yo te puedo empezar a decir que, bueno, Barquisimeto es una ciudad que me ha ayudado, o sea, crecí en ella, viví los primeros 11 años de la vida allí. Mi padre es de Trujillo, mi mamá es de San Cristóbal y por cuestiones de la vida, pues tuve que vivir en algún tiempo fuera de Barquisimeto Ujú. y después volví, un tiempo después volví y trabajé en la universidad, en la UCLA, donde allí impartí la materia de semiótica de las artes en la universidad, en el Decanato Experimental de Humanidades y Artes. Y bueno, como que volví a retomar todo ese rollo de ser barquisimetano, sobre todo porque ya uno en una etapa un poco más madura, pues ya vas como utilizando los elementos y las cuestiones, los espacios mismos de la ciudad para crear y para sentirte como partícipe de ese mismo rollo, ¿no? Que representa Barquisimeto y bueno, más allá de sus símbolos y más allá de su onda musical y de sus crepúsculos y de toda esa interesante forma, ¿no? De la cotidianidad barquisimetana, pues me he ido como incluyendo y miscuyendo. Eh, Te puedo decir que ser barquisimetano, pues tiene un sentido muy especial en mí porque es familia, ¿no? Es toda Claro. la familia reunida junta, que significa mucho, ¿no? Para mí y para todos mis hermanos, para mis padres y para todos. Entonces, Barquisimeto ha sido como una gran ciudad que nos ha cobijado y que nos cobija, ¿no? Actualmente toda mi familia está allá y bueno, es un gran espacio que nos permite unión y fraternidad. Y en el hecho creador, ¿cómo los paisajes de las ciudades que nos transitan van a estar reflejados? Y sea tanto desde la poesía como desde la narrativa, incluso una reflexión desde este ser tan musical que tiene Barquisimeto, declarada capital musical. O sea, son más musicales los autores, los escritores que derivan de esa referencia, de ese paisaje larense. Sí, mira, Barquisimeto tiene, yo creo que el clima ayuda mucho a que uno como que escriba, ¿no? Y más allá del clima también es como las distintas formas en las que se va presentando en la mente de uno y de cómo uno lo va a ir recreando, ¿no? Recuerdo que en un libro que salió publicado el año pasado, hay un cuento que escribí sobre, sobre las calles, ¿no? De Barquisimeto, por ejemplo, se llamaban, eh, no me recuerdo ahorita el nombre del cuento, pero era como una invasión de lobos y de perros callejeros que iban atravesando la avenida 20 y se metían por la avenida Vargas y andaban, entonces se pararon frente a la zapatería Minerva y le cayeron encima a una niña que venía de Lisandro Alvarado. Entonces, van pasando como cosas y que yo pues voy rescatando en ese espacio que me permite la narrativa, ¿no? La Claro. narrativa porque me ayuda a construir esas atmósferas de la misma ciudad. Entonces es bien interesante, por ejemplo, ese cuento, pero también tengo otro cuento que se llama Colmillos de Perro, que son unos colmillos, o sea, el personaje se consigue unos colmillos en la calle 42, un hombre que anda buscando trabajo en todas las ferreterías que están por la calle 42, por donde está el terminal y toda esa calle que está por ahí,
Ujú. Entonces, y se consigue unos colmillos de un perro buscando, y se da cuenta que esos colmillos son como una especie de salvación, ¿no? Espiritual. Entonces yo lo que hago con las calles de Barquisimeto y lo que he hecho en algunos cuentos con las calles de Barquisimeto es como recrear esa realidad y convertirla en ficción, ¿no? Igual, bueno, me pasa con el último cuento largo que escribí, que también tiene que ver con este tipo de unión, ¿no? Entre esos espacios reales de la ciudad y convertirlos en en ficción, ¿no? Y desde el lado poético, ya es como una cosa más sensible y más sensitiva, ¿no? Más, tal vez menos descriptiva desde el punto de vista de esa atmósfera, pero sí como buscando esa conexión, ¿no? Por ejemplo, con la luz y los crepúsculos, incluso la Divina Pastora. Viví un tiempo en Caudare y de Caudare salió un libro que se llama Espejismo de Caudare, Mm. que también tiene que ver entonces con esa especie de recreación del espacio, por ejemplo, en el caso de Caudare, y en el caso de Barquisimeto, pues es como más sensitiva la cosa, ¿no? A nivel poético y a nivel narrativo, como te dije, es mucho más descriptivo, ¿no? Y como más rápido de llegarle. Claro. Hay un cuento, por ejemplo, antes de que se me vaya, el primer cuento de este libro que te digo que se llama Ventanas Panorámicas, eh, que trata sobre eh, un atraco que estaban haciendo en el Banco Provincial del Centro Comercial El Recreo, ¿no? Ahí por la Avenida Libertador. Entonces, te digo que sí está Ujú. presente pues, la ciudad de Barquisimeto, igual que otras ciudades, ¿no? Pero específicamente en Barquisimeto que van sucediendo tantas cosas y que uno tiene una conexión como especial, ¿no? Con la Claro. ciudad. Luis, antes de pasar al retorno provisional que estuviste en estos días, que es parte de la razón de este diálogo, me gustaría conversar también con respecto a esta etapa mexicana. México, un país tan querido, tan lleno de afectos. Entonces, cuéntanos cómo surge o cómo se decide ese viaje a México y qué estás haciendo ahora mismo allá. Bueno, nosotros llegamos aquí hace 4 años, en el Ujú. 2017, que estaban las cosas muy rudas en Venezuela. Pues yo trabajaba de profesor universitario en la UCLA, y toda esta debacle económica, pues ya como que no empezaba a tener sentido a nivel familiar, ¿no? Teníamos una hija recién nacida, un chamo de 9 años, mi esposa, o sea, la cosa se puso ruda a nivel económico y entonces tuvimos la oportunidad también de venir a México a, a resolver unos asuntos familiares y entonces me dijeron o sea, que por qué no le apostábamos, ¿no? A Ujú. México. Pero si no hubiese sido México, tal vez hubiese sido otro país también, porque fue como el gran auge, aunque la gente se sigue yendo de Venezuela, fue como el gran auge en ese momento donde no había ni un atún, ni una harina, ni nada. O sea, no tenía el carro dañado y era imposible. Entonces había como una especie de frustración con dolor y con ganas de moverse, ¿no? Con Claro. ganas de moverse para poder uno seguir insistiendo a lo que vino, ¿no? A lo que vino a la vida, ¿no? Entonces, bueno, nos vinimos aquí a Puebla, casi que directamente, y pues Puebla ha sido una ciudad bastante generosa conmigo, con mi familia, con mi escritura, y hemos ido como progresando, ¿no? Paulatinamente hasta ahora, pues que ya nos sentimos un poco más consolidados. Perfecto. Se decide el viaje a Venezuela. ¿Qué va a pasar en este viaje a Venezuela y en concreto a Barquisimeto? ¿Cómo es el país con el cual te reencuentras después de esos 4 años? Sobre todo el país que expulsa y que luego se vuelve. ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Cómo lo viste? ¿Qué sentiste de esa mirada también del escritor? Y nos interesa muchísimo, por supuesto, abordar el tema del libro La Torre Pájaros y luego pasamos al segundo festival Crepuscularia. Pero primero me gustaría ese encuentro con el país. ¿Qué ocurre cuando un emigrante regresa
y se fue en una realidad y vuelve a otra que no forzosamente es diferente, sino que pudo haberse transformado el alma. ¿Qué ocurre en esa vuelta? Bueno, yo te digo que yo vi actividad. O sea, como yo había dejado el país, que estaba como en una especie de ruina, este, como moral también, yo ahora vi actividad, ¿no? Por lo menos los carros, a pesar de la crisis económica que hay, yo vi carros andando, habían busetas, habían autobuses saliendo de una ciudad a otra, hay una actividad constante que sí se nota como en ese espacio de recuperación económica, ¿no? Ok. Pero esa recuperación económica obviamente lleva el uso del dólar como una moneda no oficial, porque es el bolívar, pero es básicamente Ujú. en lo que uno se movió, ¿no? En lo que yo me moví todo este mes y medio que estuve. Entonces, fue como una especie de reencuentro, pero de reencuentro de un país que estaba activo, claro, se siente también el peso de las autoridades firmes, ¿no? Dentro de la misma ciudad. En el caso de Barquisimeto, en el caso de Caracas, también vi Caracas activa, una ciudad activa, que la gente estaba en los parques, que la gente hacía trotaba, que la gente hacía ejercicio, que la gente hacía esto. En Barquisimeto, por lo menos, la gente jugando basquetbol, torneos de basquetbol. O sea, hay como una pujanza, ¿no? Hay como algo que se está generando y que se está dando porque la misma condición social, ¿no? Lo va como permitiendo, pero también vi que está esa parte paralela del dólar y está esa otra parte de la gente que no le llega, ¿no? Que no le llega y que no le va a poder llegar o que no le va a llegar nunca, tal vez. Y entonces es la parte crítica de la economía crítica de los señores, pues, que están desesperanzados, ¿no? Por un país que se ha ido desmoronando y desmoronando de una forma estrepitosa, tanto para ellos, ¿sí? Para ellos, como también para la gente de las Claro. comunidades más susceptibles, ¿no? A este rollo económico. Entonces, hay una pujanza, pero al mismo tiempo que hay una pujanza, hay también una falta de ayuda, ¿no? De ayuda a estos sectores públicos o a estos sectores más desprotegidos. También vi, por ejemplo, que estas mismas actividades que va teniendo la gente, que van haciendo la gente naturalmente, porque no se van a quedar metidos en, en sus casas, pues tiene que ver directamente con un oficio, con un negocio, con una venta. O sea, la gente mm, intelectuales hay, por supuesto, y la Claro. gente está pensando y toda la cosa, pero lo que yo vi era que el comercio es lo que está moviendo el país, ¿no? El comercio y el dólar. Entonces, sea un comercio oficial o no oficial, pues es lo que está dándole de comer a la gente, más las personas que mandamos el dinero para Venezuela y que con eso es que se puede mover nuestra familia. Porque bueno, por ejemplo, en el caso de las personas que reciben el dinero, los pensionados, pues es irrisorio lo que les dan, ¿no? O sea, alcanzará para una harina pan y una mantequilla tal vez y ya. Entonces eso no se equipara, Sí. no se hace equivalencia, ¿no? Con lo que realmente Las está dos pasando en el país. Venezuelas, lo que se está insistiendo mucho en esas dos Venezuelas que al amparo del dólar están existiendo, pero bueno, existiendo en condiciones de desigualdad. Y nos gustaría saber también los efectos del sector cultural, cómo el sector cultural, los creadores están respondiendo. Hay también dos miradas. ¿Cómo resiste? Porque sabemos que siempre el sector cultural busca ser como esa cara amable y dar respuestas para que no caigamos en la desesperanza. ¿Qué está haciendo el sector cultural? Bueno, yo por ejemplo, lo que hice fue como más una especie de autogestión y con los amigos, ¿no? Ujú. Con los amigos y algunas otras personas que quisieran apoyar la causa, pues nos reunimos e hicimos algunas actividades literarias en este caso, pero yo veo, o sea, yo lo que sentí, Violeta, era que la gente está como desencantada.
O sea, hay como una especie de desencanto, a pesar de que hay como unas ganas de hacer cosas, pero hay como una especie de desencanto, de pesadez, de que, cónchale, hay algo como que no está funcionando. En estos días se murió por lo menos un poeta que le faltaban $280 para hacer su medicación y, o sea, no llegaron los $280 por ningún lado, ni por el Estado, ni por los amigos. O sea, es porque Claro, tampoco hay esa, porque el- cada quien vive su propia urgencia, entonces cada de quien, repente no. exactamente, exactamente, cada quien está viviendo su propia urgencia, como tú dices, y yo veo que el sector cultural, pues, funciona, hay cosas que funcionan, pero esa idea caraqueña de que todo está allá y que todo funciona allá y esa onda centralista, pues, es ruda porque las cosas interesantes pasan allá, ¿no? No quiere decir de que no haya poetas en Barquisimeto, ni haya poetas en Mérida, ni se haga la Feria Internacional del Libro, por ejemplo, que celebraron hace poco en Mérida, y se reunieron un poco de poetas o una cantidad interesante de poetas en Mérida y celebraron ahorita a finales de enero. O sea, hay cosas, pero se están dando, pero yo siento que hay como una especie como de pesadez, no sé, hay como algo que hace que la persona que está inmersa en el rollo cultural, pues le cueste mucho más la vida que otro, pues que está en el sector comercial, ¿no? Claro. Eso, eso lo vi y bueno, da también un poco de tristeza, porque hay personas, por ejemplo, muy importantes que, no sé, son profesores titulares jubilados de las universidades y no tienen para tomarse una cerveza, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces tú dices, ya va, papá, ¿qué es lo que está pasando también con ellos? Que son personas que le han dado pues el apoyo al país y que han construido culturalmente el país y que en estos momentos están pasando por una crisis, ¿no? Entonces, Sí, lo eh, denunciaban las academias reunidas en comunicado, porque claro, lo más desesperanzador es que cuando no hay recursos, pues por supuesto se paraliza la investigación y se paraliza el progreso intelectual, porque un país no marcha solamente con su comercio y sobre todo si es un comercio en condiciones de informalidad. Entonces hubo esta respuesta y bueno, es lo que hablamos, ¿no? Se siguen profundizando las dos Venezuelas. Luis, me gustaría también hablar, porque entiendo que fue un momento muy emotivo con respecto al libro, además libro que vas a presentar en la propia Sucre, que fue pues centro, lo sabemos, de tanta, vamos a decir, resistencia civil, de tantos conflictos. Entonces, cuéntanos un poco del libro, de qué va la escritura, cuáles fueron los referentes y cómo lo tomó las personas cuando presentaste el libro allí. bueno, fíjate, La Torre Pájaro es un libro que yo escribí aquí en México. Lo escribí aquí en México, fue como una especie de reencuentro a distancia, ¿no? Con mi madre, empezando por ahí, porque es casi que un homenaje a ella, todo el libro y toda la edición. Incluso en la edición está, eh, por ejemplo, aquí en la portada, pues está retratada mi madre, Ah, eh, mira. es mi mamá con unos pájaros con un pájaro en la cabeza. Atrás están pues los edificios de la torre, ¿no? La torre como esa onda simbólica del bloque, ¿no? Del bloque Ajá. 25, especialmente, que fue donde nosotros nacimos. El libro está ilustrado por mi hermano. Y bueno, eh, es un libro que es como una especie de memoria afectiva, ¿no? Afectiva. Entonces empecé a pensar, pues, o sea, empezando por mi madre, pues, ser que uno extraña, pero también todas las cosas que iban sucediéndome en la cabeza en relación al contexto, ¿no? El contexto del bloque 25, pues lo que hice fue, todos los personajes que aparecen allí, pues son reales, ¿no? Y son personas que se han mudado del edificio o personas que se han muerto y que de alguna forma yo voy como rescatando en esta primera parte de la escritura, sobre todo porque pasó algo ahí como medio raro, cuando yo escribí ese libro, cuando yo escribí el libro empieza con que en la torre
hay una pandemia, ¿no? Hay una pandemia y la gente tiene tos y la gente tiene fiebre y la gente le dan infartos y la gente no aguanta. Y hay unos que se han estado muriendo y entonces todo el mundo va como a preguntarle a mi mamá que para socorrer a los demás, ¿no? Y entonces empieza como esa especie de una pandemia que va teniendo ahí mismo en el principio, a los principios Pero en del ese libro. momento que la escribes no estábamos todavía en pandemia. No, no estábamos en pandemia, no, ¿Cuándo no. fue, cuándo comienza la escritura del libro? Oye, yo escribí ese libro como, no sé, un año antes, algo así, unos cuantos meses, o como un año antes. Así que fue Ponle. una premonición. Pues fue una premonición porque lo que yo quería era hacer como un libro donde fuera como la ciudad y la naturaleza, como conectar el rollo de la ciudad con la naturaleza y que los pájaros fueran como ese vínculo, ¿no? Ujú. Entre la ciudad y la naturaleza, y entonces la ciudad, la naturaleza y la torre. Okay. Entonces, lo que se me ocurrió fue que las personas que estaban enfermas, sobre todo había un niño, pues que fue el primero que se iba como curando, que cuando se siente muy mal y mi mamá lo empieza a ver en la escalera, por la escalera por donde baja todo el mundo, y entonces el niño empieza a vomitar y vomita pájaros, ¿no? Y entonces los pájaros que va vomitando se quedan dentro de la misma torre y los pájaros que él sí, o sea, que va vomitando es como una especie de liberación de ese virus. Pero resulta que no es nada más el niño que vomita, sino que vomitan todos los de la torre y los pájaros pues no se quieren ir de allí, los pájaros quieren seguir viviendo y se quedan viviendo en la torre. Y entonces imagínate miles de pájaros viviendo en una torre donde hay 79 apartamentos, donde por lo menos Claro. viajan y suben unas 350 personas. Entonces empiezan a transformar la mentalidad de las personas y se va generando como una especie de bioclima y sí, como algo como como una especie de bioética Claro. y de bioecología, no sé, de Porque bioformación. al final los pájaros van a representar la libertad, ¿no? Porque no están Los en pa- jaulas. O sea, ellos los no, vomitan y se quedan libres, no pasan a jaulas. no pasan a jaula y precisamente, por ejemplo, ahí yo meto el caso de mi madrina, que mi madrina era una señora que tenía pájaros en las jaulas y en la vida real. Y entonces con eso de que ella va a ver los pájaros, entonces el esposo, que es el señor Ramón, que también aparece ahí, ya los libera, ¿no? Entonces también hay como una especie de liberación de la misma libertad, en ese caso, si lo quieres ver así, pero también como de la bioconstrucción de lo que representan los pájaros en las sociedades y sobre todo Claro. ahí en la Sucre y por los alrededores del bloque, pues se escuchan muchos pájaros cantar desde muy temprano y en las tardes. Entonces, yo andaba como que buscando esta conexión y logré conectar pues, a los pájaros con las personas que vivieran allí, pero por supuesto tenía que suceder algo, ¿no? Tenía que suceder algo y en este caso lo que a mí se me ocurrió fue como recordar también todos los sucesos que habían pasado allí en el rollo en 2017, pues que yo viví parte de ese conflicto ahí con mi mamá. Ahí, o sea, yo vivía en Cabudare, pero la iba a visitar. Y entonces empecé como a recordar pues toda esta parte como dura, ¿no? Que representan la policía y que representan la guardia, pero también como que utilizando ese espacio como local Ujú. para también como denunciar todos los atropellos que han sucedido de todos los, o sea, por parte de las guardias y por parte de los poderes del Estado, de las policías y todo esto, por ejemplo, como el caso de George Floyd o todo este tipo de eventos, ¿no? Que van sucediendo y que han sucedido pues en la contemporaneidad con este rollo o sea, de la fuerza eh, abrupta, tal vez, que tienen los poderes del Estado, ¿no? Claro, todo va pasando allí, y bueno, aparecen y de pronto, pues, la gente no entiende qué es lo que está sucediendo ahí en el bloque y ahí en la torre,
porque se empiezan a generar bioclimas y entonces empiezan a aparecer en el piso 9, empiezan a aparecer eh, pinos, y entonces empiezan a aparecer matas de comida, de tomates, de papas, de zanahoria en las macetas que ¡Qué tienen haciendo maravilla! en cada una de sus casas. Y entonces empieza a ver como una nueva visión de la naturaleza con respecto pues a las cosas que están sucediendo. Y bueno, pues siempre hay alguien que no entiende qué es lo que pasa, pues los periodistas van a ver qué es lo que está sucediendo, porque era como una especie de acto milagroso de lo que estaba allí. Y se genera pues una zozobra también ahí en la ciudad. Claro, yo no especifico directamente que sea Barquisimeto, pero es que de ahí Es sale la evidente. cosa, ¿no? De ahí sale. Entonces empieza a ver esa nueva, como esa nueva construcción o esa nueva visión de la vida, ¿no? Y del intercambio, y que ya la gente no necesita salir a trabajar, sino que van a comer de los frutos que les van dando los árboles y que les van dando los arbustos. Y como la gente no entiende, entonces tampoco se entiende qué es lo que está sucediendo. Y por supuesto el alcalde, que es como el alcalde de cualquier alcalde de cualquier ciudad del mundo, pues quiere poner un poco de orden y saber qué es lo que está sucediendo, y la única forma de que ellos entienden de las cosas que están sucediendo es a través de la violencia y a través de quererse meter y querer saber quién es el culpable de las cosas, de esas cosas tan raras que acaba de suceder allí, ¿no? Entonces, bueno, pues entra el ejército y el ejército se quiere apoderar pues, del espacio, anda buscando los culpables, pero eh, los culpables o sea, no aparecen, porque al final no había un culpable como tal, ¿no? Sino había como una especie de metáfora de qué era lo que estaba sucediendo con lo de los Claro. pájaros. Pero ya cuando la cosa se pone un poco más ruda, los pájaros mismos se ponen de acuerdo y buscan vengarse, pues, del enemigo, ¿no? Ya después de que han destruido todo lo que ellos habían llegado hasta el cuarto piso, que es el cuarto piso donde vive mi madre. Y, y entonces los pájaros toman venganza, ¿no? Se ponen de acuerdo y dicen, no, nosotros como que no nos vamos a dejar quitar todo esto, sino que toman como una especie de venganza, y entonces se van a donde están las tanquetas y donde están los funcionarios y todo esto, y lo picotean y se los comen, ¿no? Y entonces los devoran, y de pronto hacen como una especie de limpieza, ¿sí? Y exterminan, pues. Pero no quedan pedazos de nada, sino es simplemente como una desaparición invisible, ¿no? De que los pájaros lleguen e incluso van hasta la oficina del alcalde y se comen sus diplomas y toda la cosa, y buscan, pues, como querer borrar esa historia, ¿no? O esa parte de la violencia, y al final, pues, se dan cuenta que una vez que logran todo este rollo como de limpieza y de exorcismo y yo diría como de llegar a la nada otra Ujú. vez, ¿no? O sea, de que ellos lo logran, pero llegamos como a la nada, o sea, como que no existió nada, como que no existe nada, como que hay una desaparición, ¿no? De estos personajes que representan pues esa fuerza, ¿no? Y uno tal vez como humanista y tal vez como medio pacifista de las cosas, pues uno no le gusta, ¿no? Claro. Ese rollo, esa fuerza tan bruta que algunas veces se generan entre los poderes, entre estos poderes tan rudos que representan pues la milicia, los policías, los militares y Sí, todo la ventaja este. es que desde la ficción también podemos construir el discurso con el cual debería comulgar la sociedad, ¿no? O un discurso más desde la reconciliación o el país que soñamos, el país y el mundo también. Porque la ventaja es que ciertas categorías de la ficción también aplican a diferentes escenarios, y estos temas de ciudadanía, de violencia, pues lamentablemente nos afectan como Venezuela, pero también afectan a diferentes partes del mundo. ¿Cómo lo recibió la gente de la Sucre cuando se vio allí? Además, siempre yo digo que los diálogos entre la ficción y la realidad son muy interesantes, porque siempre hay ese componente de, a ver, desde el momento que el texto pasa al libro, hay esa refiguración, pero a veces la gente lo lee desde el discurso de lo real y no es tan fácil. Pero bueno, en todo caso, desde ese cariño, desde verse allí representado, ¿qué dijeron los vecinos? ¿Cómo se vivió ese momento? Bueno, eso fue bien interesante porque, este,
claro, ellos no habían leído y el día de la presentación yo leí una buena parte, Ajá, leí una buena parte de esa primera parte. Y entonces, bueno, pues todos, cuando yo, por ejemplo, nombraba a la señora Adela, o nombraba a la señora Sobeida, o a mi madrina, o a la señora Fanny, entonces ellas se sentían como halagadas. claro. Pero también habían otros que yo no los metí en el pues yo salí ahí, y yo, no, tú no sales, no, pero entonces, ¿cómo yo no voy a estar? No, para la segunda parte, Luis Manuel, me decía yo, no, bueno, ya es suficiente con eso. Pero sí te digo que lo tomaron de una manera muy interesante, porque ser partícipes de esa historia de esa historia que se conecta, como tú lo acabas de decir, entre esa ficción, porque a la final es ficción, o sea, Ujú, los es pájaros no se ficción, aunque lo comieron a leamos desde nadie, lo real. los, los perros que estuvieron muertos, pues no, nunca existieron, la golpiza que hubo, pues tampoco hubo, tampoco existieron, o sea, nada de lo que está reflejado en este caso, pues pertenece, ¿no? O sea, pertenece a esa realidad, excepto los nombres de las señoras que eran mis amigas, por ejemplo, la mamá de un amigo que se llamaba la señora Rosa. El hecho de que haya aparecido la señora Rosa ahí, para Marco, que es mi amigo decía, de la infancia, pues era como un gran halago de que su mamá, que ella murió, pues haya aparecido en la historia y que yo haya tenido como esa delicadeza, ¿no? Claro, De haberla llevado. Entonces, en ese encuentro entre las personas que viven allí, yo al final sentí que estaba haciendo como una historia de autoficción claro. total, pero que tenía que ver también con algo de historia local, ¿no? Con una historia local autoficticia, algo así, pero Sí, que luego, por ejemplo, de las personas que los presentaron, y luego hablando ya con otros amigos que se habían leído el libro, me decían, pero es que una persona puede leer este libro aquí, pero lo puede leer en un edificio, cerca de un edificio en Nueva York y va a ser igual y lo va a pensar, igual va a pasar si lo hace en Barcelona o si lo hace en una organización en Ciudad de México o donde lo sea, porque al final la torre sigue siendo como un símbolo pues claro, universal que te va a llevar igual que los pájaros. Entonces, descubrir esa parte de la universalización a través de esa localidad y que al mismo tiempo la ficción sea la que una y engrane todas estas ideas, pues para mí fue un ejercicio claro. muy interesante, sobre todo porque me gusta, Violeta, me gusta, o sea, la literatura que escribo, me gusta esa conexión entre los espacios reales y la ficción y va a estar allí, ¿no? Claro, no, y lo maravilloso es que al final, pues no nada, los personajes así se tomen los referentes de lo real, pues pasan a tener su vida propia. Entonces, qué maravilloso es que podamos tener dos vidas, ¿no? Una dentro del libro y otra afuera, que sean vidas que se complementen y sin embargo tienen su propia vida. No, 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 hay que hacer esas dos lecturas, pero sí es interesante ese choque y también a ustedes como autores a veces tener que dar explicaciones. Bueno, tú estás allí, pero de otro modo. A veces la gente no lo entiende. Ahora bien, me gustaría también, que sé que fue también un momento muy especial, el segundo encuentro literario. ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió la idea de organizarlo? ¿Cómo lo recibió la gente? Porque además, aparte de los homenajes, hubo presentaciones de libros, recitales. O sea, yo me conecté y dije, bueno, esto fue definitivamente una gran fiesta de la cultura. ¿Cómo surgió la iniciativa? Bueno, primero hablemos de la primera edición, cuándo se hizo, cómo y cómo transcurrió la segunda y por supuesto la tercera. Tú sabes que fue una grata experiencia en el 2017, 2016 al 2017, si mal no recuerdo, yo tenía ya mi oficina en la universidad, en la UCLA, y entonces llegó Mafer Bandola, y me dice, mire, Luis Manuel, yo quiero hacer como un recital de poesía y tal. Y yo creo que tú eres como el indicado. Yo le dije, bueno, vamos a hacerlo. Pero en la medida en que yo fui pensando la cosa y le fui dando como forma a la propuesta que ella me había hecho, porque venía como con tanta fuerza, yo le dije después que tenía como un proyecto como mejor armado, le dije, ¿por qué esto no lo convertimos en un festival?
Y entonces ella me dijo, bueno, sí, vamos a darle, vamos a hacer un festival y que sea como un festival interuniversitario. Y yo le dije, pues perfecto. Entonces ya teníamos unos amigos poetas en la Fermín Toro, en la UPEL, en la UCLA, que estaba yo, Ok. y ella en la Universidad Yacambú, Mafra. Entonces le dije, bueno, tenemos cuatro, o sea, tenemos cuatro sedes, lo que entonces tenemos que ver quiénes son los chamos que están y los estudiantes que Ok. están inmiscuidos con el rollo de la poesía. Y bueno, vamos a dar unos talleres y vamos como a alborotarlos para, o sea, para que se presenten, ¿no? Y ellos hagan Ok. su trabajo allí. Y bueno, así hicimos, ¿no? O sea, con meses previos a la inauguración del festival, pues ya teníamos unos cuantos estudiantes eh, como preinscritos. Y lo interesante fue que lo hicimos en cada una de las sedes y cada profesor pues se Ok. encargó de coordinar en cada una de las sedes pues estos En grandes todas recintos. estas universidades, es decir, tanto UCLA, UFT, Yacambú y UPEL. Tuvo 4 subsedes. Tuvo cuatro subsedes, pero la UCLA, el Decanato de Humanidades era como la matriz, ¿no? Ahí era donde Vale. hicimos también ahí unas ferias del libro, hicimos un homenaje, le dimos unos botones el botón de Lisandro Alvarado al escritor Gabriel Jiménez Germán. Ya. Este, hubo unos invitados especiales que fue el poeta Luis Enrique Belmonte y la poeta Gabriela Rosas. En esa oportunidad que venían de Caracas, Gabriel venía de coro. Entonces se fue generando como una especie de gran hermandad y bueno, a través también de Jairo García, un abogado que le gustan todas estas cosas culturales, pues también nos apoyó mucho desde el bufete donde ellos estaban antes y ya empezamos como a tener como más forma y más logística, ¿no? Hasta que lo hicimos, ¿no? Ok. Fue una experiencia muy interesante porque se llamaba Crepuscularia, el festival de literatura crepuscularia, y tuvo una aceptación muy buena en la ciudad de Barquisimeto, donde fue el epicentro de las actividades. Luego, pues, imagínate, nosotros nos quedamos con esa cosa prendida. Maffer se fue a vivir, a viajar y a tocar y con su grupo a Nueva York y andar por el mundo. Yo me vine a México. Florimán, que también estaba ahora vive en Chile, y Amado, que si vive en Barquisimeto, pues se quedó allá. Entonces cada uno pues se fue a viajar por distintas partes y ahora que fui a Barquisimeto, entonces dije, bueno, o sea, tenemos que hacer algo con este bello niño Claro que estaba allí esperando. que, que tenemos ahí porque como dijo una amiga, y bueno, qué bueno que viniste porque estamos como recargando las energías que ya teníamos bajas, ¿no? Entonces, bueno, nos reunimos en torno a este segundo festival y fue muy agradable porque, bueno, las condiciones del país son otras, las universidades pues no están funcionando como funcionaban en aquella oportunidad, nosotros ya no estamos haciendo vida activa en esas instituciones, pero hablando yo con Maffer para este festival, pues yo le dije, no, o sea, necesariamente tenemos que ampliarlo, tenemos que hacerlo mucho más grande y ya no quedarnos nada más con la onda institucional universitaria porque ves cómo estás en la universidad, sino vamos a Claro. ampliarlo y vamos a ver qué va a suceder, ¿no? Y bueno, así lo hicimos, ¿no? Básicamente, esta vez fueron puros poetas, aquella vez hubo talleres, hubo disertaciones sobre narrativa, sobre poesía, esta vez fue nada más un encuentro de puros poetas con recitales en homenaje a Fray Castillo Castellanos Ujú. y a el poeta Jesús Enrique Barrios, que también murió hace poco, hace unos años atrás. Pero bueno, no sería además pensar en una tercera edición que convoque a tantos autores barquisimetanos que están en el exterior, digo, que se mantuviese la sede en Barquisimeto, pero ahora con estas conexiones de Zoom, tener de repente unos contactos, entonces que las subsedes sean los países en donde estén autores barquisimetanos, pienso que pudiera ser bien interesante, ¿no? El festival escalaría a una dimensión internacional y habría como un reconocimiento de todas esas voces. No sé cómo lo ven, que han Sí, pensado para el tercer
la tercera edición. Sí, pensamos eso, pensamos más o menos eso como tú lo dices, porque cuando ya estábamos Amado y yo ahí, estábamos ante unos 35 poetas, 35 personas que fueron ahí al Club Cultural Canuto, que lo lleva Percuchelo, que lo lleva a cabo Percuchelo ahí por la Avenida Morán, con la Avenida Venezuela. Este, yo hablé con Amado, pues hablamos con Amado y, no, Amado, pues esto, que Barquisimeto sea la sede física y que sea Claro, siempre la sede física, pero que nosotros busquemos la forma de hacer el festival el año que viene, hacerlo eh, híbrido, ¿no? Hacer claro, actividades online y hacer actividades también presenciales allá. Y estoy seguro que muchas personas que viven fuera de Barquisimeto y que tienen años fuera de Barquisimeto van a aportar y van a colaborar con el festival, solo que habría que pues, organizarlo y ver cuál sería todo claro. el sentido pues, que le vamos a dar y por supuesto están invitadas todas las personas que quieran colaborar con esta experiencia porque al final es, es como un rescate de nuestra memoria Claro. cultural también. No, y pienso que dentro de la tragedia de la pandemia, lo interesante es que al potenciar lo digital también nos acercó y generó un espíritu colaborativo inmenso, lo vemos en ciencia es una cosa increíble, porque los desarrollos o los avances de un país se replican en el otro, y esto ha dado un sentido de globalidad al conocimiento impresionante, y por supuesto que también pasa en cultura. Entonces es una forma de acercarnos. Creo que hoy más que nunca la virtualidad nos viene a decir que estamos cerca. Ahora, Luis, en lo personal, vuelta ya en México, ¿cómo te sientes? O sea, ¿cómo te miras y dónde te defines? O sea, ¿cómo te defines en tu escritura, en tu estar en el mundo, en este tránsito después de haber estado en el país en este momento? O sea, ¿cómo te sientes y cómo te miras en el futuro? Bueno, yo me siento bien. En México he logrado cosas, este, no que no lo hubiera logrado en Barquisimeto, porque sí, pero con otro sentido, ¿no? Ok, Aquí de pronto el mundo literario es mucho más amplio, pues aquí hay muchos más escritores, hay muchas más revistas, hay muchos más grupos, talleres, hay como una especie de bola de fuego que van dando todo el día, sí. que tiene que ver con la literatura. Y apoyo a la escritura. Hay apoyo a la escritura, pero también los mismos editores de revistas, pues de editores de revistas y editores de editoriales independientes, se interesan, ¿no? Se interesan por el trabajo y se interesan por las ganas que uno le está echando también a la escritura. Y aquí en México, pues yo siento que el año pasado, o sea, publiqué 3 libros Ah, qué bien. que yo tenía como uno de ellos es que se llama Estuvieron cerca los almendrones mientras creímos haber amado, que salió por este mes del año pasado con la editorial Ablucionista Ok. eh, y con el apoyo también del Congreso del Estado de Hidalgo. Pertenecía a una colección que se llama Aires del Festival de Poesía Ignacio, Ignacio Rodríguez Galván, Ok. que es un festival internacional de literatura que se hace aquí en Hidalgo, ¿no? Entonces, fíjate, fui para el festival, decimos esto, conocí a la gente, me invitaron, tal, bueno, vamos a publicar un libro, vamos a dar. Salió también otro libro que salió con Los Poetas del Cinco, que es una amiga que se llama Gladys Mendía, que ella vive en Chile, y entonces me dijo, ella me había dicho hace un par de años que sacáramos un libro mío, un libro de cuentos, y saqué entonces estas ventanas panorámicas. Ese Ok. saldría como en abril, mayo del año pasado. Pero eran libros que yo tenía años trabajando y que terminé de concretar aquí en México. Y este libro de La Torre Pájaros que te hablé, eh, ese lo autoedité yo con un proyecto que tengo que se llama El Signo Invisible, que es una página web nació como una revista de Mira. semiótica con la Federación Latinoamericana de Semiótica,
y que ahora con todo este rollo de la Big Data y todo lo que sucedió y la influencia del Internet y todo esto, pues me fijé que iba a, o sea, que el mundo no estaba nada más para el PDF, sino también para el .com, y entonces decidí hacer el signoinvisible.com, donde publico, donde las publicaciones tienen que ver como con el mundo de la significación y de la semiótica en sí, ¿no? Que es un tema que me apasiona y es un tema con el que profesionalmente he llevado, pues, profesional y metodológicamente he llevado como de la mano en mi crecimiento profesional y todo lo que implica estas cosas de también llegarle a un público interesado por el mundo de la significación, pero con una, no tan abstracto como te puedes Claro. conseguir con las revistas científicas, sino con un lenguaje un poco más adaptado, ¿no? Pues a estos tiempos donde prevalece el sentido, pues, de la comunicación un poco más directa, ¿no? Entonces, ese es el proyecto del signo invisible. Tiene que ver esta parte de las publicaciones sobre los procesos de comunicación y sobre los procesos de comunicación. A la par tiene una parte editorial, que es este editorial del signo invisible, donde yo saqué mi Ok, libro, y tiene también una parte de talleres. El año ok. pasado, pues, dimos un taller sobre antroposemiótica del cuerpo, que lo dictó el doctor José Enrique Finol, que es venezolano, pero y es Ujú. uno de los hombres como que más ávidos a nivel internacional sobre el tema del cuerpo. Entonces lo invitamos a que dictara el taller y el taller fue todo un éxito. Ahora estamos planificando los talleres para este año 2022. Igual estamos viendo cuáles son los libros que vamos a publicar para este 2022. Bien. Y entonces se van dando los proyectos a través pues, del trabajo de uno y también pues de la insistencia, ¿no? De la insistencia de querer seguir pues el patrón y el fenómeno pues que uno viene arrastrando y del que viene construyendo desde Venezuela, ¿no? Entonces México a mí me ha servido mucho para ampliar, ¿no? Mis horizontes de expectativas, tanto laborales como escriturales, y que bueno, gracias a Dios pues he tenido ese respaldo, ¿no? Claro. Eh, a veces institucional, a veces de amistad, a veces yo solo conmigo, dándome también ánimo para que las cosas vayan fluyendo, pero sí, sí, sinceramente siento que México me ha acogido y me ha dado muy buena espina y muy buen resultado en mis procesos creativos y mis procesos profesionales. Bueno, Luis, pues muy bien, de verdad, muchísimas gracias por este encuentro. Ha sido un diálogo apasionante. Esperemos entonces a ver qué pasa con esa tercera edición, con todo este movimiento de edición y sobre todo la importancia justamente más en estos tiempos tan convulsos de aprender las nuevas significaciones que el mundo nos trae, ¿verdad? O sea, hoy más que nunca el tema de lo real, de los conceptos, de cómo entendemos el mundo se nos hace necesario este tipo de herramientas. Sí, yo también pues estoy como agradecido contigo y bueno, pues tú sabes que las vueltas que le dan a uno la vida pues siempre son para bien, a pesar de Claro, que haya uno que otro, a pesar de que haya uno que otro tropiezo por ahí, pero que yo lo que te diría es que no podemos dejar de seguir pues soñando y dándole forma a lo que nosotros vinimos, porque si no, no tendría mucho sentido pues andar por ahí y haciendo cosas que nos lleven a otros caminos, a otros tentáculos que son fáciles, ¿no? De caer, pero si uno sigue insistiendo, y yo creo que tú mejor que nadie pues sabes de esto, es lo que nos va a permitir a nosotros también crecer y aportarle en algún momento a nuestro país, virtual, físicamente, de todo este conocimiento que nosotros estamos obteniendo y por las distintas formas y las distintas maneras en las que nos ha tocado vivir para lograr, ¿no? Y para poder enseñar también a las generaciones futuras, porque esto no se acaba aquí. así es. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, será en otra oportunidad que sí, seguiremos estos diálogos. Muchas gracias también, Violeta, que estés muy bien y larga vida a tu proyecto. Muchísimas gracias.